Buenas tardes, ¿cómo están? A nombre de la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico, les doy la bienvenida a esta nueva sesión del ciclo de entrevistas en vivo que desde fines de marzo viene realizando nuestra institución y que nos complace hoy día jueves 26 de noviembre el poder contar con ustedes y a través de esta plataforma dar un espacio de conversación y aclaraciones de temas médico-legales. En esta ocasión no queríamos quedarnos fuera del tema médico que más está en las noticias y del cual está más pendiente la población y que tiene que ver con la vacuna del COVID. Y por eso el día de hoy tenemos invitados a un especialista, al cual nos complace darle la bienvenida. Y también nos va a acompañar, como es tradicional, una abogada de la Fundación. Como es de costumbre, nosotros hemos recibido una serie de consultas a través del formulario web y en esta ocasión, viendo que de hecho recibimos más de 200 formularios, viendo que en esta ocasión se trata de un tema donde la mayoría de las consultas fueron bastante médicas y clínicas, y dado la envergadura del expositor que tenemos el día de hoy, vamos a improvisar de alguna forma en una metodología un poco distinta, donde le vamos a dar un espacio primero al expositor médico para que nos cuente el estado de desarrollo de las vacunas y después vamos a contar con algunas preguntas del área legal para finalmente dejar un espacio de sus consultas en el chat. De todas formas, no se preocupen que las consultas que ustedes nos enviaron a través del formulario fueron oportunamente derivadas y son conocidas por los expositores, así que esperamos lograr responder la mayor cantidad de inquietudes. Y bueno, habiendo dicho esto, quiero darles la bienvenida y muy especialmente quiero dar las gracias a los dos expositores que nos acompañan el día de hoy. Quiero primero, como dueña de casa, voy a presentar a la abogada que nos va a acompañar. Ella es Marcela Castillo, que es abogada de Rancagua. Ella es titulada de la Universidad Gabriela Mistral, con diplomados en Derecho de Familia y diplomados en Responsabilidad Médica. Marcela, ¿me confirmas que me escuchas? Te escucho perfecto, Mariela. Muchas gracias. Y quiero presentar también a nuestro invitado especial y agradecerle su presencia, al doctor Jorge Jiménez de la Jara. Él fue ministro de Salud de nuestro país entre el año 1990 y 1992. Es académico del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica de Chile. Fue presidente del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud. Magíster en Salud Pública de la Universidad de Johns Hopkins de Estados Unidos. En su periodo en el Ministerio de Salud le tocó dirigir con éxito la importante campaña pública del control del cólera, que derivó en la erradicación de la fiebre tifoidea y la importante disminución de la hepatitis A. Ha ejercido como consultor en salud pública para organizaciones chilenas e internacionales. Fue embajador de Chile en Italia entre el 95 y el 98. Es muy conocido por su difusión en salud pública a través de programas de televisión, columnas de revistas y periódicos, y permanentemente ha estado investigando y publicando sobre enfermedades respiratorias, neonatología y salud pública. Además, quiero agregar que el doctor Jiménez en el 2017 recibió la condecoración del Colegio Médico, Honor de la Orden Médica 2017, como les decía, por su importante aporte a la orden médica
durante los años 78 y 85, un periodo complejo en el país y donde el doctor fue un activo participante para aportar en la organización del Colmed. Habiendo dicho todo eso, doctor, le doy la bienvenida y si me confirma cómo me escucha y cómo le escuchamos a usted. Perfectamente bien, Mariela. Perfectamente bien. Qué bueno, doctor. Y bueno, estamos con un tema que para todos los que estamos acá sabemos que es de la mayor relevancia. El COVID ha sido un tema que ha dejado una importante huella y que sigue dejándolo tanto en Chile como a nivel internacional. Y una lucecita de esperanza que está teniendo todo el mundo tiene que ver con la aparición de estas vacunas que están prometiendo una gran cantidad de efectividad o de eficacia, y sobre eso es que queremos conversar hoy día. Y es por eso que quiero dejar con ustedes al doctor para que nos explique un poco el marco en el cual se encuentra el país frente a los avances y los ensayos de la vacuna contra el SARS, qué es lo que significa esto de la alta eficacia, cuáles serían los niveles aceptables de eficacia que se esperan, cuáles son los mecanismos de vacunación masiva y cuál es el tipo de población que se espera se priorice, entre otras consultas. Dejo entonces al doctor. Doctor, usted ya cuenta con el permiso para que pueda exponer con su presentación. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias a todas las colegas y colegas. La verdad es que el asunto que nos preocupa hoy día, mucha gente ya se ha informado o se ha ido informando de una manera cuantiosa. Estamos prácticamente inundados por información, por lo tanto, yo voy a aprovechar de hacer un poco de historia, profitando de mis 50 años de médico y de mis casi 10 años de dirigente del Colegio Médico, en la época, como decía usted, dura de la vida de nuestro país. Ahí nos tocó hacer bastantes actividades que tuvieron repercusión nacional. Tengo que compartir, ¿no es cierto?, mi pantalla. Perfecto. Bueno, entonces, lo primero que yo quisiera partir con esta conversación es con el tema de la confianza. Si hay un área en la cual probablemente la confianza y la desconfianza han tenido mayor significado, en el área de las vacunas. No ahora, sino que bastante, prácticamente en toda la historia. El título parece como un poco rimbombante, pero yo quiero advertirles que, y esto es una de las preocupaciones que he tenido en los últimos días, las últimas semanas, estamos esperando como un milagro que va a venir desde el cielo o desde algún cielo particular, ¿no es cierto?, desde Oxford o desde Cambridge o desde Nueva York, y nos va a resolver todos los problemas. Y la verdad es que yo quiero decirles que eso es preferible no agitarlo demasiado, porque podemos entrar en una etapa de frustración, particularmente cuando hablamos de este tipo de intervenciones. Y por eso yo voy a centrar un poco mi conversación en estos temas que tienen que ver con el desarrollo de las vacunas. Por eso que la historia es antigua. No me tiene que haber aquí. Ahí. Benjamin Franklin, como ustedes saben, uno de los padres de Estados Unidos, fue un genio americano, fue un padre de familia muy devoto, y su hijo Francis murió de viruela a los 4 años, y él vio que la innovación de la vacuna de la viruela, que existía desde tiempos anteriores en la cultura china y que estaba por aparecer en Inglaterra con Jenner, él dijo: voy a hacer una sociedad para reducir esta inequidad y compartirla, y organizó una Society for Inoculating the Poor gratis. Fíjense que aquí como que dicta por lo menos 2 elementos fundamentales, que es una sociedad civil, para inocular a la gente y sobre todo a los pobres gratis. O sea, el concepto de medicina social que nosotros sabemos que
deberá primar en cualquier de las situaciones en las cuales estamos ejerciendo nuestra misión, deberá ser con un acceso facilitado. No digo totalmente gratis, pero en las vacunas sí. Ahora, la confianza es como la palmera. Crece lento y con dificultad, pero puede caer a la velocidad de un coco. Y esto que puede parecer divertido es verdaderamente cierto. Si pasa algún elemento como un accidente o un efecto indeseado, una enfermedad no esperada que ocurre en la aplicación de una vacuna, se pierde la confianza y se genera la desconfianza. Por eso que es importante que todos estos procesos tengan una serie de requisitos para poder generar confianza, particularmente en las vacunas. Aquí hay un cuadro que es muy sencillo, que se los voy a explicar, de que a mayor confianza, mejor estado de salud. Este es un estudio antiguo, pero que dice algo que en la realidad, la confianza en el sistema de salud, la confianza en los profesionales, la confianza, digamos, en sí mismo es un elemento importante en llegar a estados de salud reflejados en expectativa de vida, ausencia de enfermedades y pleno desarrollo de las capacidades generales. Por lo tanto, la vacuna y las inmunizaciones son un elemento que de alguna manera nos concierne a todos. Y a mí me ha tocado verlo en todas partes del mundo prácticamente cómo se discute este asunto. Algunos de los accidentes que han ocurrido en las vacunas, porque no creo que vaya a ocurrir ahora, pero es importante saber lo que en el desarrollo de la vacuna contra la poliomielitis que afectaba al presidente Roosevelt de la década del 30-40 en Estados Unidos, que sufrió una poliomielitis cuando niño y que tenía por lo tanto una discapacidad de caminar, generó brotes epidémicos en los años 40, 50 que generaron una fundación que se llamaba la Marcha de los Peniques, la Marcha de los Dimes, y que de alguna manera generó también investigación y el desarrollo de una vacuna inyectable que se aplicó en la región de Cúter y que generó varias muertes y un retroceso en lo que se había avanzado, que tuvo que esperar hasta la vacuna oral de Sabin, que nació en los años 70. Esta caricatura es una caricatura histórica de Chile, 1880, por ahí, ¿no es cierto? El presidente Aníbal Pinto con el intendente Vicuña Maquena discutían sobre la conveniencia de, frente al cólera y a la viruela, poner más lazaretos versus limpiar las aguas servidas del país, de la ciudad de Santiago. Y esta discusión era una discusión pública en la cual Benjamín Vicuña Maquena se sentaba en su bombo porque parece que era muy hábil en promoverse a sí mismo, pero fue uno de los intendentes notables que han habido en la historia de Chile. Y discutía probablemente con Aníbal Pinto en el sentido de decirle, yo creo que es mejor mejorar el ambiente y la calidad de la ciudad que construir más lazaretos. Discusión que tenemos que ver, ¿no es cierto?, siempre qué vale más prevenir o curar y dónde está el punto de equilibrio. Balmaceda, que para mi gusto es uno de los mayores héroes de política sanitaria que existe en el país, en nuestra historia de 200 años, 200 y tantos años de vida independiente, creó la Junta Central de Vacunas y la Ley de Obligatoriedad en 1887. Creó los consejos de higiene, creó el sistema estadístico chileno del cual todos estamos orgullosos a pesar de que tengamos algunos reventones por ahí y por allá. E inició el proceso de construcción de los alcantarillados de la ciudad de Santiago, que cuando ustedes ven, cuando llueve en Santiago, el centro no se inunda. ¿Por qué? Porque los alcantarillados, los ductos son adecuados para recoger toda la agua que cae y no solamente el agua servida. Ahora, hay hitos importantes en la historia chilena. Esta junta de vacunas de 1890, algunos años después, fue seguida, ¿no es cierto?, 50 años después, con la gran campaña antivariólica, en la cual yo tuve participación porque mi padre era jefe del distrito sanitario de San Bernardo y Maipo, yo era un alumno de primaria y tuve la ocasión de vacunar a otros niños con una lapicera en la cual se hacía una cruz en el hombro derecho y de alguna manera se establecía por escarificación, se inyectaba la vacuna antivariólica. Esto llevó a una erradicación de la viruela en el año 54 y en el año 63 se inició la aplicación de la vacuna
del sarampión, que era una vacuna recién desarrollada, que no era perfecta, como vamos a ver más adelante, pero que dio paso al Programa Nacional Ampliado de Inmunizaciones al país, conocido, ¿no es cierto?, para controlar la difteria, la tos convulsiva y el tétanos, que era la trivalente. En 1976 se logró erradicar la polio de nuestro país. En 1992, cuando yo estaba en el Ministerio de Salud, impusimos una segunda dosis de sarampión porque veíamos que, y lo voy a ver más en detalle más adelante, con una dosis no bastaba. El año 2011 se logró erradicar el sarampión y la rubiola congénita. En 2011 también se incorporaron las vacunas contra el neumococo y el meningococo, y que se inició un proceso de vacunas nuevas de licitación. El año 2012 sufrimos un rebrote de tos convulsiva y hicimos el rebaño al revés. Se vacunaban a las madres embarazadas para proteger a sus niños, porque los niños más sensibles son los niños que están entre 0 y 6 meses y pueden morir. Y el 2015 de una vacuna que voy a hablar porque nos va a dar mucha claridad sobre lo que va a ocurrir cuando tengamos la vacuna en nuestro país, la vacuna del virus del papiloma humano, que tiene que ver, como ustedes saben, con el desarrollo de cáncer cérvico-uterino. Ahora, hay 4 hechos importantes, ¿no es cierto?, que tienen que ver con las vacunas y que tienen que ver con la política de salud. En primer lugar, se discute la seguridad de las vacunas. ¿Son buenas o son malas? ¿Son seguras? ¿Provocan daño o no provocan daño? Y eso es lo que se llama la fase primera, la fase 1 del estudio de las vacunas cuando se inicia su proceso. Eso es lo que es estas vacunas que están figurando ya en las notas periodísticas. Ya han cumplido de alguna manera y han establecido que las vacunas son seguras y que no provocan efectos contrarios, no provocan efectos adversos. Hubo un caso, entiendo, en España, pero que después que se estudió se llegó a la conclusión de que no era un efecto adverso de la vacuna, sino que era una enfermedad que tenía de alguna manera la persona afectada de antes. En segundo lugar, se discute sobre el financiamiento de las vacunas. El financiamiento de las vacunas no es una cosa baladí, porque en la época de Balmaceda, cuando se empezó a discutir la ley, los dueños de campo, los dueños de fondo, decían, bueno, nosotros vamos a tener que aplicar la vacuna, ¿quién la va a pagar? ¿La va a pagar el gobierno? ¿La vamos a pagar nosotros? Esto es inaceptable porque además interfiere en nuestra libertad, en nuestra autonomía para manejar nuestra propiedad agrícola. Fue una discusión bastante intensa, bastante larga. En tercer lugar, se dijo, bueno, la vacuna va a ser obligatoria o va a ser voluntaria. Obligatoria en el sentido que todos tienen que vacunarse, voluntaria en el sentido que yo tengo derecho a aceptar o negarme a ser vacunado. Y en cuarto lugar, las regulaciones, cómo se va a regular el periodo, el esquema de vacunación. Estas 4 instancias, ¿no es cierto?, de debate están siempre presentes en las vacunas, y ustedes piensan en qué es lo que hemos vivido en estos últimos meses con respecto a la vacuna del virus del coronavirus, son exactamente las mismas. ¿Cuán seguras son? ¿Quién las va a pagar? ¿Serán obligatorias? ¿Serán reguladas por quién? ¿Por el Estado? ¿Con qué elemento? Ahora, las decisiones sobre vacunas siempre se entrecruzan con las posiciones políticas desde siempre. Las personas con un criterio y una ideología liberal, más individualista, versus los intervencionistas o estatistas, que normalmente somos los médicos salubristas que queremos intervenir. Los liberales dicen, bueno, yo decido por mí y por mi familia si pongo o no pongo. Entonces se crea la necesidad de decir, ¿es obligatoria o no es obligatoria? ¿O es voluntaria o no es voluntaria? Hay un tema también de equidad y de acceso, la gratuidad o el pago. Ya lo dijo Franklin, ¿no es cierto?, que había que vacunar a los pobres gratis. ¿Cómo lo ve la comunidad? ¿Qué está pasando en la comunidad? ¿Hay o no hay oposición a las vacunas? ¿Y cuál es el respaldo técnico de las evidencias? Porque no estamos, ¿no es cierto?, de alguna manera incorporando algo que no haya sido demostradamente válido. Las vacunas en general han sufrido su éxito, ¿no es cierto?, y son víctimas de los éxitos que hemos erradicado enfermedades notables, como la viruela, controlado la polio, el sarampión, con vacunas. Hay otras infecciones que, tal como se decía en la introducción, han desaparecido por el trabajo ambiental, como tifoidea y hepatitis a raíz de la campaña del cólera. Aparentemente no hay temores en la población hasta que llegó el COVID. Entonces las vacunas estaban siendo, creo yo, hay un cambio ahí que tomar en cuenta. Las vacunaciones dejaron de ser vistas como prioritarias y aparecieron los grupos antivacunas.
Ahora, la diferencia entre el sector público y el sector privado no deja de ser importante. En un estudio que hizo la doctora Bedregal para el Chile Crece Contigo, se demostró que el sector público tenía un 98,5, prácticamente un 100% de cobertura de su población a cargo vacunada, mientras que en el sector privado este bajaba a 90%. Importante anotar ese punto de vista. Ahora, las vacunas han sufrido muchos eventos que van desde el fraude y la mentira hasta el neomarketing, que voy a explicar. Los efectos de vacunas no bien explicados generan fraudes en su interpretación. Recuerden ustedes que hace 10, 12 años atrás estábamos discutiendo sobre el efecto del timerosal y el autismo. Habían presiones políticas, habían organizaciones que presionaban a los parlamentarios para que se opusieran y finalmente sacaran una ley que prohibía el timerosal en las vacunas porque era peligroso. Apareció el famoso artículo de Wakefield que dijo que la vacuna trifírica de sarampión, rubiola y parotiditis producía distintas reacciones negativas. Aparecieron los movimientos antivacunas, algunos eran genuinos, se produjo una especie de lo que llamaban el ecologismo profundo, con una pérdida de fe en estos instrumentos de política pública, de infecciosa, con una vuelta, entre comillas, a lo natural. Y además sufrimos un marketing de las vacunas que no estaban debidamente demostradas, como las presiones que se hicieron a través de actrices de teatro, de cine, internacionales con la vacuna del virus del papiloma. Importante es contar que aquí, en esta misma época, también se opusieron a las vacunas los grupos más conservadores católicos, que decían que una vacuna que liberara el riesgo del cáncer de cuello uterino iba a provocar un libertinaje sexual. Lo mismo que se decía con otras intervenciones. Creemos que en general, y esto es bueno decirlo como un mea culpa, los médicos, a raíz de este mismo hecho del éxito de las vacunas, han dejado de interesarse por los detalles. Entonces, hay muchas escuelas de medicina, muchas escuelas de enfermería, hay creo que cerca del 1.000.000 de estudiantes en las carreras de la salud que no tienen prácticamente en su currículum un conocimiento adecuado sobre las vacunas. Ahora, también se ha producido otro hecho, que las vacunas son abusadas como concepto biológico. Toda gente que produzca una modificación en el sistema inmune se le va a poner el nombre de vacuna sin serlo, digamos. El concepto de vacuna con valor epidemiológico es aquella que provoca un efecto de rebaño, no un efecto solamente individual. O sea, si yo me vacuno y vacuno a mi familia y mi comunidad, la transmisión del virus o de la bacteria va a ser menor o nula. Por lo tanto, esto tiene importancia de decirlo. Existe desde el año 2009 un comité de asesor en vacunas y estrategias de inmunización que se llama el CAPEI. Ustedes deben haber escuchado, formado en la información de prensa. Son miembros representativos de la experiencia de la academia, de la bioética y de la inmunología. A mí me tocó organizarlo y presidirlo entre el 2009 y el 2014. Ahora, el caso de la vacuna del VPH es bastante importante conocerlo porque es emblemático. La vacuna del VPH se instaló comercialmente disponible en el 2006. Y esta discusión nosotros la teníamos en el 2010-2011. Entonces, para poder tomar una decisión, porque nos decían estamos atrasados, no estamos haciendo lo que debiéramos, se le encargó a la doctora Caterina Ferrecho, que es una reconocida especialista en la materia, que estudiara cuáles eran las vacunas disponibles y cuál era el efecto y cuáles eran las dosis, cuál era la operatoria. En ese momento habían dos vacunas disponibles, el Gardasil y el Cervarix, que estaban disponibles, y convocamos a los fabricantes, a los representantes, a que nos explicaran cuáles eran las virtudes de cada una de ellas. Se escuchó, ¿no es cierto? Y se hizo un informe que dijo que en el proceso que habíamos esperado, esto entre el 2006 y el 2012, se vio que habían otros estudios competitivos que decían, mire, la vacuna no hay que usarla en 3 dosis, sino que además se puede usar en 2 dosis, se puede usar una dosis menor, y es importante saber de que el efecto se va a ver a 30 años en observarse. Aquí hay una prueba de fe en las vacunas.
¿Qué pasó el 2012? Dijimos desde el CABEI hay evidente suficiencia y suficiente evidencia, ¿no es cierto?, de que se puede recomendar la vacunación en los programas nacionales porque se puede hacer solamente en las niñas, se puede aplicar en los colegios, a las niñas de 9 y 11 años, y se puede evaluar la factibilidad económica de una cohorte mayor para poder tener más amplitud en la protección y eventualmente utilizarla también en los muchachos para evitar la contaminación cruzada cuando inician su vida sexual. También se dijo, tenemos que vigilar, y esto es muy importante porque la discusión de todos estos meses, el pobre ministro de Salud, sea quien sea, la subsecretaria, el subsecretario, el jefe sea quien sea y de donde venga, tiene que estar todos los días rindiendo cuenta ante la ciudadanía, ¿no es cierto?, de cómo va el COVID y cuántos casos han habido y cuántos han sido demostrados y cuántas pruebas se han hecho. Y ahí viene la discusión sobre si es cierto o no es cierto, si se llevan contabilidades paralelas, si el ministro Mañalich llevaba una contabilidad paralela y por lo tanto pudo haber ocultado resultados o modificado resultados. En fin, esto que de alguna manera se debiera evitar con una buena vigilancia, una vigilancia aceptada y compatible, necesariamente, ¿no es cierto?, no ha sido del todo perfecta en estos meses y nos ha dado origen a una discusión permanente, incluso acusaciones constitucionales a distintos personajes en la política contingente. Vale decir, como voy a decir más adelante, la epidemiología política de las vacunas es tan fuerte como las listas de espera, quizás más, ¿no es cierto? Y por eso, ¿no es cierto?, antes de desarrollar y tener una nueva vacuna, tenemos que saber cuál es el costo, cuáles son las vacunas de programa y cuáles son las vacunas específicas y cómo vamos a hacer para adoptar racionalmente en los programas nacionales las vacunas. Este es el sarampión. Miren ustedes, el sarampión se empezó a usar la vacuna del sarampión en 1964. Disminuyeron los muertos y disminuyeron los casos, pero las brotes se producían cada 2 años. Cuando en 1992 se aplicó una segunda dosis porque se vio que una sola dosis al año era insuficiente, prácticamente después además de hacerse los espacios de intercrisis más grandes, desapareció el sarampión de Chile. Yo le pregunto a los estudiantes, ¿no es cierto?, si han visto tifoidea o si han visto sarampión y nunca les ha tocado. Se hace una campaña de seguimiento cada 3, 4 años, ¿no es cierto? Se han hecho una en el 2001, el 2005 y el 2011 y por ahí vamos caminando a mantener el sarampión fuera de nuestro país, cosa que no han logrado países del primer mundo. Por lo tanto, una vacuna efectiva, bien puesta y comprobada, pero se demoró 30 años en ser erradicada. Ahora, las vacunas se incorporan al uso cotidiano, ¿no es cierto?, por presión de la evidencia de la ciencia. O sea, evidentemente que en la medida en que tengamos evidencia y científica sólida sobre las vacunas del COVID, vamos a poder decirle estamos haciendo algo adecuado. Las vacunas entran, entre comillas, por la ventana frente a brotes o apariciones de infecciones. Así lo hicimos con el HIV, B larga, el hemófilo influenza B, que produce meningitis y septicemia, el meningococo, que también produce meningitis, porque en crisis de meningitis, ¿no es cierto?, se hizo un fast track, y lo mismo vamos a hacer con el COVID, porque contamos o vamos a contar con vacunas. Y la manera racional, estudiando, esperando, discutiendo, como la que hicimos y recién les contaba del papiloma humano. Ahora, los asesores concluimos, ¿no es cierto?, que el programa tenía que mantener los principios de universalidad, o sea, nadie podía quedarse fuera, de gratuidad y de costo-efectividad. O sea, que la vacuna valía su precio en vida, digamos. Las vacunas programáticas, dijimos, preferimos ir lento, pero llegar más lejos. Y el comité asesor tiene que continuar en su acción de una manera ni tan cerca que uno se queme, porque estos comités pueden ser desacreditados por la opinión pública de muchas formas y con mucha rapidez. Con el VPH, digamos, ya se inició la aplicación en el 2014 y se amplió a los varones en el 2017. Ha habido estas oposiciones por grupos contrarios, incluyendo a sectores políticos, digamos,
que veían como una intervención inadecuada, y no nos dimos cuenta de que había una pandemia a la vuelta de la esquina que mucha gente había anunciado. La pandemia del coronavirus ha puesto en jaque al mundo. No voy a entrar en muchos detalles, pero sí voy a decir algunas cosas. Había varios anuncios, digamos, de que estábamos cerca de una pandemia. A mí me tocaba escuchar a apocalípticos, ¿no es cierto?, diciendo, y uno como que no creía, como que decía, no, estamos defendidos suficientemente. El primer caso apareció en diciembre en China, la expansión fue bastante rápida, en menos de 2 meses llegó a Europa, América, Asia, África. El virus fue rápidamente identificado, tenemos sistemas biotecnológicos, y las vacunas iniciaron su desarrollo en marzo del 2020, y hay 150 vacunas en desarrollo. Piensen ustedes que hay 150 grupos que están trabajando, y nosotros estamos viendo 5, 6 o 10. Y todo el mundo sabe de epidemiología, desde los choferes de taxi hasta los expertos. Ahora, es importante, ¿no es cierto?, ver que aparecen las personalidades apocalípticas que decimos esto es el fin de la humanidad, los negadores como el casi expresidente de Estados Unidos, y los racionales que dicen, bueno, sentémonos, hagamos un seminario, un webinario, aprendamos, ¿no es cierto?, cómo vamos a proteger a los afectados, cómo vamos a conducir este intenso debate político, cómo nos vamos a defender de las interpretaciones conspirativas. Yo he escuchado las cosas más increíbles, de las conspiraciones más posibles, de que esto es un virus artificial creado en los laboratorios chinos para controlar el mundo, la masonería, la judería, todos los grupos, los grupos, digamos, los Illuminati, en fin, hay una serie de cosas bastante curiosas que hablan de conspiraciones. Se han producido en nuestro país, en todo el mundo, cambios de ministros, querellas internas y querellas internacionales. Y hemos dicho, ¿no es cierto?, el liderazgo es muy importante porque sobre el liderazgo se puede avanzar de una manera racional y efectiva. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Muertes en el mundo, 1.421.000. Nuevas muertes en el día anterior, 12.643. Total de casos confirmados, 60.351.000, y casos nuevos en el último día, ¿no es cierto?, 626.223. O sea, vamos a un ritmo creciente que no tiende a desacelerarse. En rojo más oscuro se ven los países que tienen tasas de mayor intensidad, ¿no es cierto?, y en colores más claros los países y las regiones que tienen menos intensidad de coronavirus. Estamos viendo prácticamente dos crisis de coronavirus en el mundo. Estamos en la segunda brote en el continente, en la parte norte del planeta, y tenemos que prepararnos para un rebrote en nuestro país eventual, ¿no es cierto?, cuando llegue el próximo invierno. Ha habido una explosión informativa, han aparecido boletines, uno se cansa de ver, ¿no es cierto?, en Google cuánta información hay y tiende a confundirse. Hay una competencia de países, cuáles son los 10 países peores. Esta es una información, la que está aquí a la derecha en su pantalla, de lo que estaba pasando en agosto del 2020, y Chile estaba entre los 10 primeros, así teníamos una distinción en ese sentido. Pero, ¿qué es lo que dice? Y siguen diciendo la OMS, distancia social, por lo menos 1 metro, ¿no es cierto?, para evitar el riesgo de reducir la infección cuando las personas que están al frente suyo tosen, estornudan o hablan. Por eso es importante no hablar muy fuerte. Eso es lo más divertido que hay. Pero hay que mantener, ¿no es cierto?, mayor distancia cuando se puede. Incluso dentro de la casa. Hoy día hay una indicación, ¿no es cierto?, que dice mantenga cuidado con las personas que están concurriendo para las celebraciones de fin de año, no arme patotas de más de 6 personas de fuera, y las 4 o 5 sean no más de 10. Y en ese sentido estamos probablemente perdiendo la conducta. Siga usando su mascarilla, ¿no es cierto?, como una parte normal de su vida, y respete las indicaciones de la autoridad sanitaria. Esas son las 3 indicaciones a la espera de la vacuna. Pero, siendo las vacunas un instrumento de equidad, que están desarrollando programas rutinarios, las vacunas son vivas y atenuadas, virus o bacterias muertas son purificadas,
son parte de proteínas o son moléculas específicas. Hoy día estamos en las moléculas específicas que contrarrestan las moléculas específicas del virus, la proteína S se llama, y tienen el propósito de neutralizar las infecciones. El desarrollo actual se ha sido extraordinariamente rápido y todavía estamos en una implementación, un proceso complejo al cual me quiero referir. Las vacunas de las cuales más se habla, y probablemente aquí hay un fenómeno de difusión y de uso de los medios, es la Pfizer-BioNTech, la Moderna, la Oxford-AstraZeneca y la Sinovac, que está por iniciar su estudio de cobertura en nuestro país. Como les decía, hay estudios de seguridad, de que no produzca efectos negativos, de eficacia de cuánto protege a la persona individualmente considerada, y de efectividad, cuando estas vacunas supuestamente eficaces en las personas se usa rutinariamente en las poblaciones. Eso se llama seguridad, eficacia y efectividad. ¿Cómo va a ser la distribución? ¿Quién la va a distribuir? ¿Cómo es la cadena de frío? ¿Qué temperatura requiere? Hay un hecho ahí que la vacuna Pfizer BioNTech requiere menos 70 grados Celsius de temperatura, mientras que la de AstraZeneca solo requiere menos 6, menos 4, que es el refrigerador normal. Pero en la información que ellos dieron a conocer hace un par de días, se equivocaron en lo de la media dosis y generaron un poco de confusión. Así mismo fue una especie como de autogol. Vamos a ver qué pasa con la Sinovac, que es una vacuna china que va a ensayar un grupo chileno en concordancia con grupos brasileños y de otras partes. ¿Cómo va a ser el acceso? ¿Quién lo va a financiar? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cuánto cuesta cada vacuna? ¿Y cómo la vamos a implementar de una manera efectiva? ¿Cómo va a ser la logística? ¿Cómo va a llegar la vacuna a Chaitén? ¿Cómo va a llegar la vacuna a Putre? ¿Y cómo va a llegar y cuál es el resultado que se va a producir en el tiempo? Esos son todos efectos, ¿no es cierto?, muy importantes. El uso de las vacunas anti-COVID protegerán en un mediano plazo, porque, insisto, los milagros no ocurren instantáneamente y tampoco aquí en el uso de la vacuna. Y ahora yo creo que podemos pasar a ver las preguntas de ustedes. Aquí termino mi exposición, espero no haberlo aburrido mucho, pero creo que es importante, y esto es lo que me había pedido Falmed, dar una visión un poco más como de por dónde vamos y hacia dónde queremos llegar. Dejo de compartir pantalla. Muchas gracias. Estaba yo sin micrófono. Muchas gracias, doctor, por la revisión completa de la historia de las vacunas y por haberse concentrado al final en el caso COVID. Doctor, antes de que se me vaya, tenemos una consulta en el chat para ver si usted puede aclarar a qué se refiere con las teorías conspirativas. Si podría ilustrar con cuáles teorías y cuál es su fuente, doctor. Bueno, las teorías conspirativas son así, son grupos secretos que se reúnen clandestinamente, supuestamente, y le echan la culpa a alguien. En la época de la Edad Media, las epidemias, las pandemias, ¿no es cierto?, se le echaba la culpa a los infectados y se les expulsaba de la ciudad, o a los judíos, se quemaban gente, ¿no es cierto?, y los judíos fueron víctimas no solo del holocausto del siglo XX, sino que eran víctimas de este tipo de discriminación en la Edad Media. Por eso que los nobles y los aristócratas y los burgueses de la época en Toscana, en Italia, decían, frente a una epidemia hay que arrancar rápido, hay que arrancar lejos y volver tarde. Hay mucha gente que hoy día, frente a esta pandemia, se quedó en las largas vacaciones del 2020 y de alguna manera se ha negado a volver a las reuniones, y por eso los colegios todavía no se reactivan, etcétera, etcétera. Ahora, ¿de dónde salen? Las conspiraciones nacen un poco de las teorías conspirativas, de una sensación media paranoidia, ¿no es cierto?, y en el cual perdemos. Piensen ustedes lo que vimos en la discusión del debate presidencial de Estados Unidos. Ahí era pura conspiración. O sea, se habían hecho las elecciones fueron fraudulentas según el presidente Trump, hubo manipulación de votos. Bueno, ¿y qué pasaba con el virus chino? Recuérdense ustedes que él hablaba del virus chino comunista. O sea, se le echaba la culpa a los comunistas y a los chinos de haber desarrollado esta vacuna y haberla
lanzado en el mundo. Esa era una compilación de la que encabezada por el presidente de Estados Unidos, de manera tal de que la evidencia está en los medios de difusión. No sé si hay grupos que se dediquen a estudiar y promover activamente conspiraciones con métodos científicos, pero en el fondo son fenómenos que ocurren frente a este tipo de pandemias o de desarrollo de vacunas. Muchas gracias, doctor, por responder la consulta del chat. Yo le quiero hacer una consulta que recibimos en el formulario y que tiene que ver con qué es esto de la alta eficacia. Algunas han prometido incluso una eficacia del más del 90%. ¿Cuál es un nivel aceptable de eficacia en una vacuna, doctor? Ojalá que la eficacia sea la mayor posible, digamos, o sea, que genere en el cuerpo humano sometido un grado de protección que de alguna manera le permite no tener COVID, digamos, una vez puesto a la infección, digamos. Eso es eficacia individual. Y la efectividad es cuando esto se llega a una población y muchas personas, adultos, jóvenes, viejos, de la primera línea, porque ahí hay, ¿no es cierto?, prioridades, las personas que están más cerca de la infección, que son los trabajadores de la salud de todo nivel, y los profesores, como se ha dicho ahora, se va priorizando el uso de la vacuna porque son las personas que están más expuestas. Los que estamos medio aislados porque tenemos más de 70 años, somos los que teóricamente no estamos protegidos, pero estamos acobardándonos de salir al medio ambiente. Entonces se produce el otro fenómeno. Pero de alguna manera el uso, ¿no es cierto?, y la eficacia es un fenómeno prácticamente como individual y de alguna manera la efectividad es la eficacia en el grupo, en la población. Gracias, doctor. Voy a aprovechar de hacer otra consulta del chat porque es muy parecida a lo que nos había llegado en el formulario también, que un doctor nos pregunta si las vacunas fallan por implicar terapia génica. ¿Cómo se mide esto en seguridad si requieren años de pruebas? ¿Será necesario, o como nos preguntan algunos, será bueno apurar la aplicación? Yo creo que lo que dije con respecto al CADEI, que iba piano va lontano, o sea, porque hay mucho marketing aquí también. Y mucha gente ha dicho, bueno, ¿cuánto se van a llenar los bolsillos de las personas que producen estas innovaciones? ¿Y cuánto están ellos sobrevalorando su instrumento, digamos? De hecho, lo que el precio a público que prometía AstraZeneca es $2,5 por dosis y los otros están en 20, o sea, hay casi 8 veces, digamos, el valor. Y de hecho, un fenómeno inverso con la vacuna del VPH, cuando se aplicaba sin reglamento, sin autorización, solamente como una vacuna privada en los vacunatorios privados, el costo de la vacuna era $100 por dosis, o sea, de hoy día serían 70.000 pesos, 75.000 pesos, y había que aplicarla 3 veces. O sea, inmunizar a una chica de 10 años costaba 3 por 7, 21, 22, 220.000 pesos. Hoy día la vacuna ha bajado a menos de $10 y es gratuita. Por lo tanto, las empresas que la producen no han quebrado. De manera que hay un fenómeno de cuando se masifica el uso de una vacuna buena, el uso hace que bajen los precios, se produce un fenómeno de mercado, por así decirlo, bajan los precios y se difunde la innovación. Es un proceso que se ve en los medicamentos caros, se ve también en estas vacunas que son de desarrollo innovativo, pero que en la cual tenemos que presionar, digamos, porque como se hizo con los antirretrovirales, se usó la presión social, la presión política, la presión económica y de alguna manera el costo anual de un tratamiento antirretroviral bajó de $12.000 anuales a menos de 500. ¿Por qué? Porque se masificó el uso y hoy día los propios laboratorios de marca están produciendo sus antirretrovirales en la India, en China y en otras partes. En Vietnam, que son los países donde se produce más barato. Entonces, hay un fenómeno también económico global que hay que tener en consideración. Ahora, con respecto a las vacunas génicas,
es bastante más complicado porque son de aplicación más restringida, todavía no tenemos vacunas disponibles masivamente, por lo tanto eso uno puede predecir qué es lo que va a pasar si traspola lo que pasó con la vacuna del papiloma con respecto a estas otras, pero hay que observar. Gracias, doctor. La última consultita que le quería hacer para no perder el vuelo tiene que ver con el efecto inmunitario de las vacunas en general y de COVID-19 en particular, si es semejante en distintas poblaciones etarias. ¿Qué opina usted, doctor? Bueno, hemos tenido una evolución de los grandes, los supertransmisores y los menos transmisores. Se dice que se decía al comienzo de la pandemia que los niños no se enfermaban, pero que eran grandes transmisores. Por eso que se retiraron, se cerraron los kindergartens. Hoy día se dice que los niños sí pueden tener la infección y que siguen siendo grandes transmisores. Por lo tanto, en ese sentido, digamos, van a tener también una prioridad de vacunación. Piensen ustedes que la vacuna contra la influenza se aplica prácticamente a toda la población. A los niños, a las embarazadas y sobre todo a los viejos como nosotros que no podemos enfermar más gravemente. Entonces, con una vacuna parecida, con una enfermedad tipo influenza, pero no exactamente igual como el coronavirus, ¿no es cierto?, el SARS, vamos a tener que esperar que se produzca un fenómeno parecido al de la influenza en el sentido de amplitud de la cobertura en los distintos grupos. O sea, son muy pocos los grupos que no deberían recibir no necesitan la vacuna, prácticamente todos, con prioridad algunos y otros, y además tenemos que tener paciencia de esperar de que esta cobertura se llegue a niveles significativos que sean sobre el 80% de la población. Del 80, 75, 80 para arriba ya disminuyen las muertes. De hecho, se está observando en COVID que han disminuido el porcentaje de muertes, ha bajado de 1,5 a 1 la tasa de mortalidad, digamos, de letalidad, y además hemos visto, ¿no es cierto?, que disminuyendo los muertos, los fallecidos se puede ir esperando que vayan disminuyendo los casos. Todavía no, eso no ocurre. Estamos en pleno desarrollo. Gracias, doctor. Bueno, hemos contestado algunas consultas del chat y quiero darle la palabra a la abogada con algo bastante genérico, si nos puede contar cuáles son las normativas chilenas que aplican con respecto a las investigaciones y los ensayos clínicos y respecto a usar la vacuna. Marcela, por favor. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Efectivamente, hay un número importante de leyes en la normativa nacional que hablan en forma específica respecto de temas relacionados con el tema que nos convoca del COVID-19. En primer lugar, y como la norma específica, tenemos el artículo 32 del Código Sanitario. También tenemos la ley 20.120 que habla sobre investigación científica. La ley 20.584 que habla sobre la ley de derechos y deberes del paciente. Y también la ley 20.850 que es más conocida como ley Rigarte Soto, que habla en específico respecto de la protección financiera respecto de enfermedades y tratamientos de alto costo. Esto, por supuesto, además de otras normas que también tratan el tema en un sentido amplio. En específico, y la norma que habla en específico respecto del tema de la vacunación es el artículo 32, inciso segundo, en donde se le da a la facultad al presidente de la República, previa propuesta del director de salud, para declarar obligatoria la vacunación de la población, en la medida de que existan procedimientos que sean eficaces para la inmunización. Esa me parece a mí que es la norma que plantea la obligatoriedad de la vacunación o no
respecto de la población, sin perjuicio de que también esto está relacionado con el Plan Nacional de Inmunización, que se publica todos los años en la página a través del Ministerio de Salud, respecto de vacunas que efectivamente son obligatorias respecto de la población nacional. Gracias, Marcela. Y aquí me gustaría preguntarte a ti y después también al doctor. En general nos preguntaban mucho los médicos sobre la responsabilidad que tienen ellos de vacunarse, si están obligados ellos a vacunarse por ser población, digamos, con mayor exposición, y sobre todo nos preguntaban si como funcionarios públicos tienen la obligación y quizás en el ámbito privado no la tengan. No sé si hay una definición al respecto, pero quizás alguna orientación, porque fue una de las preguntas más recurrentes que tuvimos. Marcela. Sí, mira, en particular, como el tema de la vacuna contra el COVID, es una vacuna que está en estudio, tal como señalaba el doctor Jiménez. Acá en Chile recién se está considerando la posibilidad de 4 vacunas, pero mientras estén en el estado de verificar cuál efectivamente se va a aplicar en nuestro país, habría que esperar, de todas maneras, lo que acabo de decir respecto de lo contemplado en el artículo 32 del Código Sanitario. Creo que esa es la clave, en la medida que tanto el presidente de la República, a recomendación del Ministerio de Salud, consideren que en la medida que la vacuna sea eficaz para prevenir el contagio respecto del COVID-19, entonces debiéramos esperar en el fondo cuál es la eficacia de la vacuna que se va a elegir finalmente, que se aplica acá en nuestro país. Doctor, y en ese sentido, los médicos tendrían, usted considera como médico, tendría esta obligación ética, por ejemplo, de vacunarse. Y aprovecho el tiro de hacerle una segunda pregunta que nos han hecho harto. ¿Cuáles serían los orden, o probablemente el orden de prioridad que tendrían los grupos de la población que se vacunarían? Bueno, yo creo que aquí hay un tema de autoprotección, digamos, por ser parte de un grupo de mayor riesgo. Yo estoy jubilado, no veo pacientes y me he dedicado a la salud pública en los últimos años, así que estoy bastante menos riesgoso. Igual me protejo. Ahora, yo creo que siempre en las vacunas, independiente de la obligatoriedad o no, hay como una decisión personal de creer y adoptar una conducta. Respetar los semáforos, ¿no es cierto?, la luz roja, no es solo una decisión de la persona que va manejando, sino que también una conveniencia para no morir, digamos, no accidentarse. De manera de que yo pienso de que si este tema se pone en discusión a los médicos y profesionales de la salud que están trabajando con pacientes en situación de ser probables portadores del virus del COVID, ¿no es cierto?, 19, ellos deberían optar por vacunarse sin que los obliguen, digamos. Y si hay alguno que tenga duda, que asuma el riesgo propio, entonces, y que firme. De hecho, estaba revisando un documento que les envié en la tarde, un grupo de infectólogos y de abogados que revisaron el tema. Si tú te niegas a una vacuna obligatoria, tienes que firmar un desistimiento, digamos, lo que llaman consentimiento informado. Este es el desistimiento informado. Entonces, tú asumes el riesgo de enfermarte, morir, etcétera, etcétera. Ojalá que no ocurra, ¿no es cierto? Pero hay ese proceso, porque han sido demasiado intensas, digamos, este debate. Ahora, obviamente que si una autoridad sanitaria, una cultura sanitaria sobre vacunas, la convicción, como en todas las cosas de la política, de la vida social, etcétera, etcétera, es preferible convencer que imponer. Pero la imposición versus la convicción es un tema, digamos, que hay que mantenerlo siempre activo, y por eso que ojalá
que no nos aparezca en un Wakefield que, como el señor que escribió en el Lancet, que la vacuna trivírica provocaba una serie de inconvenientes, etcétera, etcétera, y después el Lancet tuvo que desistirse, porque eran imputaciones falsas. Digamos. Ahora, importante saber, sí, que esto no significa que haya una irresponsabilidad por parte de los desarrolladores de vacunas. Hay un fondo global de protección, así como tú cuando vas a hacer un ensayo de una vacuna nueva y tienes voluntarios, firmas un seguro, porque sabes que hay un riesgo. Los voluntarios que se someten a la fase 1, que es la fase de seguridad, y que normalmente son personas, digamos, que lo hacen un poco para ganarse unos pesos a veces, o por altruismo otro. El organizador del estudio tiene que tomarles un seguro y de 10.000, 20.000, no sé cuántos son dólares o lo que sea, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el seguro que tú tomas frente a ese riesgo? El seguro de vida, si tú te caes en un avión, ¿no es cierto? Te matriculaste con un seguro que a tu viuda se le van a dar X cantidad de dinero y de recursos, ¿te fijas? Pero no más ni menos que eso. Y estos seguros operan de la misma forma. Hay un fondo mundial para este tipo de ensayos, este tipo de innovaciones, que me imagino que se están respetando. Yo no he leído los protocolos de ninguna de estas vacunas. Doctor, y la segunda consulta que le hacía respecto a la población que se vacunaría primero, ¿y qué opina usted respecto a vacunar a los niños, por ejemplo, porque no se han hecho pruebas con ellos, nos pregunta un doctor en el chat, y también nos preguntaban otros médicos respecto a la posibilidad de que no, por las mismas razones, no se vacunen a los pacientes de más de 60 años. Bueno, yo decía que mi criterio, si a mí me pidiera una opinión, yo opinaría de que esta vacuna se tiene que usar igual que como se usa la vacuna de la influenza. O sea, prácticamente a toda la población, incluso las mujeres embarazadas. De manera que ese sería mi criterio. No sé cómo se va a desarrollar la discusión y el debate entre nosotros y en el mundo, pero en priorización están, ¿no es cierto?, los que tienen mayor exposición, que son los trabajadores de la salud, la primera línea que llaman ahora. En segundo, los profesores de escuela, digamos, y después entrar con las poblaciones de mayor riesgo. Que a lo mejor puede que los niños queden para último, pero va a llegar un momento, como ocurre con la vacuna anti-influenza, que todos los años, por cambio de cepa, ¿no es cierto?, se vacuna prácticamente al 65-70% de la población, incluyendo los adultos mayores. Gracias, doctor. Marcela, quería pasarte un tema que quizás de alguna forma soslayó recién el doctor y que tiene que ver con la preocupación en caso de efectos adversos, si hay seguros que cubran esto. Entonces, por ejemplo, la Academia Chilena de Medicina manifestó preocupación por los limitantes que existirían en nuestro país para efectuar los ensayos de medicina. Dicen que hay unos incisos de la ley Ricarte Soto y otras de la ley de derechos y deberes que impusieron una carga muy importante para el desarrollo de terapias innovadoras. Por ejemplo, haciendo punible todo evento que ocurriese a una persona que haya participado en un ensayo clínico, independiente de una eventual relación causal, estableciendo plazos más largos de lo común e imprecisos respecto a su ocurrencia y denuncia, y prohibiendo también la participación en los ensayos de personas con incapacidad intelectual, rechazando la opción de que este consentimiento informado quede de parte de la familia y los representantes legales. Es tan complejo estos incisos. ¿Nos podrías explicar un poquito más tú, Marcela? Sí, mira, a propósito de lo que me comentas, eso está específicamente tratado en la ley Ricarte Soto, o más conocida como Ricarte Soto, que habla respecto de la protección financiera respecto de enfermedades de alto costo. El artículo 111E en específico habla de la responsabilidad de
los titulares de las autorizaciones de estas investigaciones científicas respecto de los daños que ocasionen con respecto a dicha investigación. Y efectivamente, la responsabilidad recae incluso en términos legales, incluso en el caso fortuito. Esto quiere decir que aun cuando no se pudo prever el daño que se pudo haber ocasionado respecto de esta investigación científica. Además, se señala también en el mismo artículo que cuando se ha acreditado el daño, también se presume que ese daño fue con ocasión del medicamento que fue utilizado en dicha investigación científica. Y aquí viene, en el inciso final de este artículo, se señala también el plazo de prescripción respecto del cual se puede perseguir la responsabilidad de estas entidades científicas, y el plazo es de 10 años, que está contado desde la manifestación del daño. Eso es lo que decía la ley, lo dice la ley tal como fue redactado en un principio. Sin embargo, a propósito del tema COVID, recientemente, ahora en octubre de este año, se agregó al inciso final, se agregó una frase, digamos, un inciso nuevo, que señala que el plazo seguirá siendo de 10 años, pero que se va a contar desde el término de la investigación científica respecto del medicamento, o en este caso de la vacuna. Eso respecto de la preocupación, en el fondo, que tiene esto es a propósito de un planteamiento que hizo la Academia Chilena de Medicina. Y además, también la otra preocupación de la Academia es respecto de personas en las cuales se puede trabajar, en el fondo, respecto de la investigación. Y efectivamente hay una restricción respecto de personas con una discapacidad psíquica o física, y en este caso no se pueden hacer estudios científicos respecto de estas personas. Marcela, y nos preguntaban mucho ¿quién paga en caso de un efecto adverso no deseado? ¿Pasa a ser responsabilidad del Estado? ¿El médico pudiera llegar a tener alguna responsabilidad por aconsejar vacunarse? Mira, en específico también en la ley Ricarte-Soto, en el artículo 111b, se habla respecto de la responsabilidad respecto de eventos adversos y en casos de reacciones adversas. Y la responsabilidad recae nuevamente en específico respecto del titular de las autorizaciones de estas investigaciones científicas, la entidad que patrocina a esa entidad científica, al investigador principal y el respectivo centro médico donde se está realizando la investigación. Esas son las personas que en específico señala la ley, que son responsables de las notificaciones y de los eventos adversos y las reacciones adversas que acabo de comentar. Marcela, pero solo para ver si yo lo entendí bien, esto corre en el caso de los ensayos clínicos, ¿no? Pero si estuviera ya aprobada Chile compra una determinada vacuna, eligiendo una y llama a la población a vacunarse, y 2 años después se reconoce alguna consecuencia de la vacuna no esperada. ¿Es el Estado el que responde? ¿El Estado le pide a la farmacéutica? ¿Hay alguna, o esto todavía no se sabe, no se define, digamos?
Mira, yo la verdad es que entiendo que no, o sea, los laboratorios y las entidades científicas que dan las autorizaciones tienen contemplado la contratación de seguros de responsabilidad civil. Ya, ya, perfecto. Doctor, usted se refirió al problema de la información y de la desinformación también respecto a las vacunas y hay encuestas que hablan de que no solo los antivacunas, pero en general con esta vacuna, el COVID, que se ha hecho de forma tan rápida, es la sensación en comparación a otras, pudiese haber cierto rechazo en las comunidades europeas. Hay algunos estudios acá en Chile, la Universidad, creo, del Desarrollo sacó una encuesta que dice que era 1 de cada 4 o 4 de 10. 4 de cada 10 no se vacunaría. Y usted que ha participado en su trayectoria en importantes campañas, ¿cómo podríamos, cuál es el rol que tenemos para poder informar correctamente y para lograr una mayor adherencia a las vacunas? Bueno, igual que con todas las vacunas, yo creo, una opinión así de olfato nomás, que en este momento debiera ser mayor la aceptación y voluntad de vacunarse, dado que a todos nos ha tocado tener algún cercano, es lo mismo que ha pasado con el cáncer, ¿no es cierto? Algún cercano afectado y eventualmente fallecido. Aquí en Chile han fallecido alrededor de 20.000 personas, ¿no es cierto? Yo les contaba en la preparación de esto que me enteré de que un compañero mío de curso de medicina había fallecido de COVID en junio y nosotros no nos habíamos enterado. O sea, y les pregunté a Falmer cuántos son los médicos registrados fallecidos durante el periodo del COVID, por COVID, y me decían que entre 9 y 10, pero había un artículo en un sitio web medio clandestino que hablaba de 50 y entregaba una lista con nombre y apellido y con segundo nombre, Pedro, Hernán, Felipe, no sé cuánto. Entonces, no se llamaba así mi compañero, pero hay una evidente subinformación y todavía no se ha llegado a la convicción del 100%. O sea, uno se protege cuando ve más cerca el peligro en general. Yo creo que esta pandemia ha sido bastante dura. De hecho, yo con todos los años de circo que tengo, de familia de médicos, de haber participado en campañas de vacunación, un niño, y haber sido pediatra, digamos, y haber visto el sarampión, la peste cristal y todas las otras enfermedades infecciosas de la meningitis, creo que realmente para mí, y esto fue para mi conducta como padre, digamos, y obviamente como médico, es decir, lo obvio es vacunarse, porque las tasas de accidente, de efectos adversos prácticamente son riesgos mínimos. Son riesgos mínimos. Entonces, una clase médica, una clase de profesionales de salud convencida y con evidencia puede ayudar al proceso. Por supuesto que también los medios de comunicación, la opinión pública en general, el liderazgo es súper importante, esto que los líderes estén convencidos. Se dice que hay ausencia de liderazgo, estamos medio flacos de liderazgo, no hay gente que siga a otros, digamos. Estamos en la desconfianza. Por lo tanto, pero hay que generar una confianza y esa es la tarea de nosotros. Gracias, doctor. Y Marcela, en ese sentido, ¿qué puede hacer el médico que se encuentra con un paciente menor de edad cuyo padre se niega a que se vacune? ¿Qué puede hacer el médico? Mira, en la actualidad, y tal como lo conversaba en su presentación el doctor Jiménez a propósito de la vacuna del papiloma humano, los padres, a propósito del movimiento antivacunas en nuestro país, hay algunos que se han negado precisamente a vacunar a sus hijos, incluso estando esas vacunas en el Plan Nacional de Inmunizaciones.
Sin embargo, aquí lo que se hace es presentar a título del médico o de la institución médica un recurso de las apelaciones del país, a la Corte de Apelación respectiva del lugar donde se encuentre el hospital. Tengo en particular una información del año 2016, en donde se interpusieron 14 recursos de protección a nivel nacional en distintas ciudades, y todas ellas fueron, todos aquellos recursos de protección fueron acogidos por las Cortes de Apelaciones. Esto significa que finalmente los padres fueron obligados a vacunar a sus hijos respecto de las vacunas que se negaban en un principio a ponerlas. Gracias, Marcela. Voy a tratar de recoger algunas de las consultas que han llegado, muchas por el chat, algunas bastante técnicas respecto a las vacunas. Esta dice, abogada, ¿cómo debe asegurar el laboratorio a la familia de los voluntarios en caso de en caso que se provoque una situación, me imagino, un evento adverso severo y una posterior muerte? Además, en caso de la apertura del ciego y que éste haya recibido dosis. Ya. Bueno, tal como lo había comentado antes, efectivamente hay un plazo de... Bueno, primero decir que está el tema de los seguros de responsabilidad civil que deben contratar las instituciones que están haciendo investigación científica respecto de una vacuna en específico. Ahora, la responsabilidad para interponer alguna acción legal tiene un plazo de prescripción de 10 años. Eso significa que la familia del paciente fallecido podría interponer algún tipo de acción legal en un plazo de 10 años, contado desde, a propósito del tema de la vacuna COVID en particular, contado desde que se finalizó el estudio respecto de la vacuna. Perfecto, Marcela, ¿y contra quién recae esa responsabilidad? ¿Contra el centro médico o contra los investigadores? Recae en contra de los titulares de las autorizaciones de esa investigación científica. Lo nombra en específico la ley, pero el titular de las autorizaciones de esa institución médica, sí, el titular de las autorizaciones. Perfecto. Y doctor, en general seguimos recibiendo consultas que tienen que ver con las vacunas respecto a la desinformación que podrían haber respecto a algunas vacunas versus otras, y sobre los riesgos de vacunar a primera línea en tan poco tiempo mientras están todavía en estudio. No sé si usted puede desarrollar algo más. Voy a leer otras consultas. Las vacunas actualmente en desarrollo utilizan diferentes tecnologías, algunas usan tecnologías tradicionales, vivas atenuadas, inactivadas, y otras están utilizando nuevas tecnologías que por primera vez se evaluarán en seres humanos. En Chile el Estado financió la investigación, no la empresa, hay responsabilidad del Estado, dicen acá. También recae sobre el investigador principal. Doctor, ya nos van quedando pocos minutos, no sé si usted quiere volver sobre este tema de esta preocupación que hay sobre la obligatoriedad y los riesgos que implica frente a la impresión de que se lleva muy poco tiempo investigando y ya están hablando de que marzo, abril podría ser una fecha en que esto comenzaría en Chile. Bueno, yo creo que al igual que con todas las vacunas, va a haber una aceptación o duda, va a depender un poco de la cultura de aceptación de las vacunas que existe en el país. En general, yo diría que en nuestro país, dada la estructura de la medicina pública, con su estructura social, la cobertura, los éxitos de los programas materno-infantiles y de inmunizaciones,
debiera ser mayoritario el uso y la aceptación. En general, no ha habido, que yo recuerde, salvo un caso publicado, y en esto están con los ojos muy atentos los medios de difusión, un caso de aparente efecto adverso que se demostró que no era producto de la vacuna, sino que era una enfermedad que tenía anteriormente el sujeto, digamos, y resultó que él era del grupo placebo y tampoco no era del grupo de activo, digamos. Entonces, por lo tanto, argumentos a favor del uso de esta vacuna están, argumentos en contra prácticamente no existen. Existe un temor obvio a la pandemia en su efecto de enfermedad y fallecimiento. Por lo tanto, mi pronóstico sería de que esto va a ser un proceso que va a avanzar en la medida de los recursos y de la logística, de la cadena de frío, etcétera, etcétera. Entonces, yo estoy optimista, pero cauteloso en cuanto al tiempo que se va a demorar en producir un efecto de control, disminuir la circulación del virus. Esto es la primera, porque este es un virus que circula muy rápido y tiene toda esta, el periodo de cuarentena, el periodo de transmisibilidad, el uso de las mascarillas como manera, y la distancia física, una manera de defenderse de la hipertransmisión. De manera de que yo creo que hay bastante conciencia en la población mundial. O sea, hoy día yo creo que usted no puede llegar a un lugar aislado y la gente ignore quién era Maradona, por ejemplo, porque todo el mundo conocía a Maradona y era un personaje conocido porque tuvo una exposición y porque tuvo bueno, este fenómeno del COVID, del coronavirus, ha sido tan intenso como la maravilla de Maradona, digamos. Por lo tanto, debiera estar en conciencia y en conocimiento prácticamente de la gran parte de la población. Y segundo lugar, con una visión positiva del uso de la vacuna, porque la contrapostura sería, digamos, yo me aíslo para no exponerme porque no me gustan las vacunas, y ahora me transformo en un monje ¿cómo se dice?, de monasterio aislado del mundo por el resto de mis días. No creo que sea esa la actitud de esta gente que se niega a la vacuna. Por lo tanto, mi impresión y mi pronóstico es positivo, y si, con la fuerza que todos tengamos, ¿no es cierto?, tenemos que promover una actitud positiva y favorable al uso de la vacuna, pero sabiendo que el efecto no va a ser instantáneo, no es un milagro. Yo creo que es más probable que se produzca insatisfacción si de repente aparece un caso imputado o imputable a una mala práctica, entre comillas, porque falló la cadena de frío, porque la persona le negaron la atención en un momento, y tratar de culpar al mensajero, ¿no es cierto?, y a la enfermera o al alcalde o a quien sea, porque para esto los humanos somos bastante eficientes, digamos, y muy rápidos para echarle la culpa a alguien. Buscar el culpable es un deporte universal. Entonces, yo pienso que con todos estos efectos negativos van a ser mucho menores que los positivos que se pueden dar a raíz de la situación, a raíz de la disposición de una vacuna que ojalá sea lo más efectiva, lo más eficaz y lo más barato. Gracias, doctor. Marcela, y ya que vamos entrando al cierre, una consulta que nos hicieron, si es el bien común el que define la obligatoriedad de la vacunación. Mira, ciertamente hay normas en nuestra principal carta fundamental, que es la Constitución Política de la República, en donde efectivamente en el artículo 19, número 9, habla del derecho a la protección de la salud, pero este evidentemente está relacionado con el principio de la autonomía de la voluntad, en donde queda claro en el fondo que también hay un tema de convivencia social que también hay que tener en cuenta a propósito de estas pandemias. Gracias, Marcela. Doctor Jiménez, y desde el punto de vista, algunas opiniones que habíamos recibido desde la ética nos preguntaban,
se puede, o es recomendable, es ético, recomendar vacunarse sin conocer los efectos secundarios o la duración de inmunidad que va a poder tener esta vacuna? Yo creo que sí, es ético si uno tiene un instrumento de protección a la población o a las personas y a las comunidades, ¿no es cierto?, frente a un riesgo de salud. Es distinto, ¿no es cierto?, cuando una autoridad está discerniendo si un tratamiento ofrece un 1% de probabilidad de salvar una vida versus otro que ofrece un 80-90% de efectividad, por lo tanto vale la pena. Y ese esfuerzo uno lo ve prácticamente, particularmente en los enfermos terminales. Muchas veces se habla de la medicina, ¿cómo le llaman?, agresiva, destructiva, que como que le echa a perder la vida cuando hay una persona que está en una situación de carácter terminal. Por lo tanto, la prudencia indica que la medicina invasiva, destructiva, versus la medicina de contemplación, o le llaman no le llaman consideración, pero otra palabra, que uno tiene que tener respeto, digamos, también por la persona que está siendo tratada por nuestros medios, digamos, por el médico. Por lo tanto, ahí la ética juega para los dos lados, para insistir o para dejar de hacer. Y ese es el criterio ético, que el buen balance, el equilibrio entre el hacer o el no hacer, es importante tener frente a las intervenciones en enfermos terminales. Pero aquí estamos hablando de personas sanas que están siendo ofertadas con una intervención que ofrece una protección de un riesgo que es bastante elevado y que de alguna manera tiene que ser pesado, digamos, por la autoridad, por el bien común, porque además, al igual como ocurre con las enfermedades infecciosas, digamos, con el VIH, con las otras enfermedades, uno tiene que aislarse para no contagiar a otras personas y tener una conducta responsable frente a la posibilidad, digamos, de ser elemento difusor de un contagio. Y eso es muy importante, y eso tiene que ver con la ética de las personas, con la ética social y también con la ética de la autoridad, que puede presionar, digamos, para conseguir que ojalá toda la gente se vacune, pero tiene que saber aceptar cuando haya algún riesgo o alguna convicción muy fuerte, digamos, y obligar cuando hay con decretos firmados, como decía el abogado, con respecto a la atribución del presidente de la República. Marcela, con dos consultas te voy a aprovechar de hacer. Una, en caso que una vez aprobada ya la vacuna, ¿qué profesional médico es el que la indica? Nos preguntan si solo los médicos son los que están facultados para recetar la vacuna. Y la otra consulta, o sea, más que consulta, creo que es un tema que ha estado saliendo, pero como me gustaría darte la palabra para que enfatice respecto a esto, dado que fue una pregunta reiterativa. ¿Qué le podría pasar a aquel médico que se niegue a recibir la consulta? ¿Puede tener alguna sanción? ¿Cómo puede él justificar? ¿Qué repercusión legal puede tener aquello? Mira, yo entiendo que el tema a propósito del Plan Nacional de Inmunización, está todo coordinado con el Ministerio de Salud y también incluso con el Ministerio de Educación. Por lo tanto, la obligación de cómo se pone pensando en temas de vacunas de niños, por ejemplo. Eso se articula a través del Ministerio de Salud. Ahora, ¿quién la indica? Se indica directamente a través del Ministerio de Salud. Y evidentemente en este caso la persona que la indica es un médico, pero también viene supeditado a un tema de los grupos a quienes está indicado la vacuna. Y respecto a la segunda consulta, Marcela, del médico que rechace vacunarse.
¿Qué responsabilidad puede Disculpa, tener? esa pregunta no te la escuché bien, disculpa. El médico que rechace vacunarse, ¿tendrá algún efecto legal en él? No podrá atender, no sé, ¿puede tener alguna repercusión el que él se niegue a la vacuna? Porque fue una pregunta que nos llegó harto, por eso. Sí, mira, yo creo que quizás se podría invocar el estatuto administrativo a propósito de los funcionarios de la salud pública, porque cuando lo pasan a formar parte de como funcionario público, su salud debe ser acorde con el cargo. Quizás en ese sentido se podría aplicar el estatuto administrativo. Pero si un médico se niega a vacunarse, podría hacerlo, invocando el principio de autonomía de la voluntad, y quizás ahí se entraría en un tema legal propiamente tal entre el funcionario médico o el funcionario de salud y el establecimiento médico. Doctor, nos consultaron desde su punto de vista. ¿Usted cree que, me imagino que sí, pero que la vacuna contra el COVID formará parte del plan normal de inmunizaciones? Y siguiendo con las proyecciones, ¿cuándo cree usted que podría haber una disponibilidad para la totalidad de la población? Miren, no, yo creo que sí, porque la idea que a uno le viene a la cabeza es que este virus va a seguir circulando durante bastante tiempo. No sé cuánto tiempo sea bastante. Por lo tanto, la urgencia de interrumpir su circulación es importante y es mandatorio desde el punto de vista de la salud pública y del bien común. Y puede ocurrir lo mismo que ocurrió con el sarampión, que nos demoramos como 30 años en sacarlo de la escena, o puede que sea más rápido. Ahora, una vacuna de interés social debería ser financiada, como decía Benjamin Franklin, a los pobres y gratis. En este sentido, en las vacunas ha sido criterio universal y de acceso gratuito, salvo las vacunas que no están en el programa. O sea que lo que toca hoy día, ¿no es cierto?, es una primera fase de aplicación, observar si disminuye la mortalidad, si se alargan los periodos intercríticos, si disminuyen los casos, si hay realmente una efectividad del uso de la vacuna. Entonces ahí las razones para incorporarla a la vacunación rutinaria van a ser mayores, como ha ocurrido con muchas de las otras vacunas. Por lo tanto, mi pronóstico es que sí se dan esas condiciones de agresividad, de transmisibilidad, pero de buen efecto, de buena efectividad, debiera incorporarse al programa permanente. Eventualmente el virus puede desaparecer y dejar de circular entre nosotros, pero eso no significa como en el sarampión de que dejemos de vacunar. Por ejemplo, el sarampión seguimos vacunando a los 12 meses y una revacunación cada 4 o 5 años, digamos. O sea, la obligación de vacunar persiste aunque no circule entre nosotros el virus, porque el virus está circulando en otros países y los viajeros lo pueden traer, ¿no es cierto? Y nos pueden volver a incendiar nuestra pradera. Muchas gracias, doctor. Quiero darle un minutito a cada uno, quizás un poco menos, quizás 30 segundos, para que puedan darnos sus principales conclusiones. Quiero agradecer la alta participación que hemos tenido en el día de hoy y varias preguntas que nos llegaron al chat. La verdad es que nuestro objetivo era bastante humilde, queríamos desde FALME ser un aporte en un debate que por supuesto es del interés de la población a nivel general y ciertamente para todos los médicos. Tuvimos algunas dudas respecto de si podíamos como desde FALME poder entregar una serie de orientaciones y en ese sentido sabemos que estamos todavía en un espacio incierto, así que quizás tengamos que volver a retomar
más adelante esta conversación, doctor. Esperamos contar con usted y con Marcela. Y bueno, le doy la palabra primero a Marcela y después si puede cerrar el doctor para, para terminar la conversación, entrevista, exposición de vacunas contra el COVID. Marcela. Sí, bueno, yo primero que todo me gustaría dar las gracias por tan buena explicación del doctor Jiménez. En segundo lugar, agradecer a la Fundación por la oportunidad de estudiar un poco más a fondo estos temas que en este minuto, a propósito del COVID y de la pandemia, son bastante inciertos, cosas que a los abogados en particular no nos gusta mucho, nos gustan más la certeza. Y la verdad es que, bueno, sumarnos solamente ¿cómo se llama? A decir que cualquier pregunta o duda, como abogados, trataremos también de dar la mejor respuesta posible. Así que, y esperar también bueno, que el tema de la vacuna sea lo más provechosa y eficaz posible. Doctor. Yo también agradezco a FALMED, al Colegio Médico en general, digamos, nuestra institución madre, nuestro gremio, que juega un rol importante y que de alguna manera nos está dando la oportunidad de crear una sociabilidad entre nosotros desde un punto de vista de intercambiar opiniones, de mejorar los niveles de práctica, desde tanto en los aspectos éticos como sociales, como técnicos y docentes, digamos, toda la estructura del gremio médico creo que está muy bien representada en esta fundación. Y agradecer nomás porque creo que mientras tengamos voz, como dicen los tangueros, hay que seguir cantando. Gracias, doctor. Hoy día contamos con cerca de 60 asistentes. Si ustedes saben de algún médico que haya querido venir y no vino, y bueno, y para ustedes, esto ha sido grabado, así que van a poder encontrar esta información en nuestro sitio web, en nuestro canal de YouTube, que es Falmed Comunicaciones. También hemos estado compartiendo información en el Twitter, así que les agradeceríamos que ustedes nos sigan y porque además ahí esperamos contarles cuando volvemos. La verdad que nuestra intención es en diciembre parar estas actividades, darnos un pequeño receso y estaríamos volviendo en marzo, en enero tenemos un par de temas que queremos conversar. Ya me está alargando hasta marzo, y dejarlos desde ya invitados, que no nos olviden. Nosotros, me voy a detener un segundito para decirle que en lo personal y como profesional de la Fundación ha sido una experiencia muy enriquecedora esta posibilidad de hacer estas entrevistas en vivo. Creo que ha sido una oportunidad también desde la fundación y también en lo profesional de poder tener una cercanía mayor con ustedes, poder recibir sus inquietudes. Esperamos, por supuesto, haber podido ser una herramienta de acompañamiento y de formación útil, agradeciendo a todos los abogados que nos acompañaron durante todo el año, que fueron bastantes, deben haberse unas 30 entrevistas. Tenemos médicos que sabemos que no se han perdido ninguna, un público bastante fiel que constantemente nos hace llegar sus agradecimientos. También hemos recogido sus observaciones, sus críticas cuando las han habido. Hemos trabajado con el mayor esfuerzo y esperamos que haya sido un espacio de encuentro para los médicos y que haya permitido de repente resolver algunas inquietudes. Estoy segura que más de alguna los abogados le pudieron dar una asesoría concreta y además no solo eso, sino que contamos con importantes y destacados médicos que sin duda le dieron una visión más completa
a la mirada y a las recomendaciones y al trabajo preventivo que viene desarrollando la Fundación. Agradecemos a los asistentes del día de hoy. Esperamos vernos entonces en enero. Les hacemos llegar la invitación y les vamos a hacer llegar también este video a cada uno de ustedes porque tenemos sus correos electrónicos. Muchas gracias, doctor Jiménez de la Jara. Reitero nuestro agradecimiento de parte de la Fundación de Asistencia Legal y también Marcela por esta hora y media de entrevista.